la señal nacional. CRE Satelital 105.7 Quito. El siguiente es un espacio solicitado por la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM. Radio CRE Satelital no se responsabiliza por las versiones emitidas en el mismo. El gobierno nacional toma decisiones responsables por ti, por tu familia y por el futuro del país. No te dejes engañar, el precio del gas no subirá. Sabemos que este es un recurso indispensable para las familias ecuatorianas. Recuerda, no sube el gas, dile no a la especulación y si te cobran en exceso, denúncialos al 1-800 Lo Justo. No permitiremos que las especulaciones afecten al bienestar de tu familia. Infórmate a través de las fuentes oficiales del gobierno nacional. El gas no sube. Sembramos futuro. Este fue un espacio solicitado por la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM. Radio CRE Satelital no se responsabiliza por las versiones emitidas en el mismo. CRE Noticias, primera emisión. Les presentamos la entrevista del día. Las 7 de la mañana con 2 minutos. A esta hora para CRE Satelital, para quienes estamos en el informativo de la mañana CRE Noticias Primera Emisión, es un gusto poder conversar al iniciar la semana en este 5 de octubre con el doctor Juan Carlos Ceballos, es el ministro de Salud Pública de nuestro país. Le agradecemos al ministro por este contacto muy valioso para nuestra audiencia, habida cuenta de que diariamente en nuestros espacios informativos estamos abordando el tema de la salud pública en nuestra nación y específicamente desde hace 7 meses el tema de la pandemia del COVID-19. Es para nosotros un gusto, señor ministro, saludarle a esta hora. Blanca Chiquito en Guayaquil, quien le habla Fernando Cajo desde Quito, y quisiéramos empezar primero por una lectura respecto a las últimas cifras del COVID-19 en la nación. Entiendo que superamos ya los 11.000 muertos, hay más de 140.000 casos, y qué es lo que está haciendo el gobierno y su ministerio para evitar, para paliar en algo que esta epidemia nos vaya afectando más a los ecuatorianos y como ya está afectando al resto de países en el mundo. Ministro, muy buenos días, bienvenido, qué gusto. Sí, buenos días, Fernando. También un gusto estar con ustedes una vez más. En realidad, el número que tenemos del día de ayer, en pocas horas, en pocos minutos más saldrá el día de hoy, pero son, como usted lo dice, son 141.034 casos que han sido confirmados y confirmados con pruebas PCR. De estos, lamentablemente, tenemos el número total de fallecidos que asciende a 11.000. Tengo que señalar que este número de fallecidos es una combinación de personas que han fallecido con una prueba positiva, pero también un número como sospechosos. Esto es importante señalar porque esto puede inflar la mortalidad de aquellos que han tenido la prueba PCR. Señor ministro, era halagador hace unas semanas escucharle usted y nosotros reproducimos en nuestro informativo declaraciones a la Deutsche Welle en Alemania. El Ecuador ha estado haciendo las cosas en el sentido más adecuado para paliar, para frenar en algo el tema de los contagios del COVID-19. Eso lo destacaba usted en Alemania. Ahora le podemos decir al país también que estamos en ese sentido trabajando y buscando frenar que aumente el número de contagios, ministro. Sí, claro. Existe, mire, estamos en la mitad de la pandemia. La pandemia no ha terminado de ninguna manera. Nosotros seguimos con el número de contagiados que va a ir paulatinamente en aumento, pero lo importante de esto es que nosotros tengamos la certeza de que los casos nuevos que se van presentando sean diagnosticados de manera oportuna, especialmente en los subcentros de salud periféricos que están localizados, los de atención primaria de salud. El centro de salud del barrio, el dispensario, es ahí donde nosotros estamos concentrando los esfuerzos.
para no solamente hacer una detección temprana, sino también para ver que estos pacientes que salen positivos se aíslen y dejen de contagiar más. Entonces, si bien es cierto, va a ir en aumento porque no tenemos un tratamiento y porque no tenemos todavía la vacuna, estos casos que van a seguir aumentando son casos en los cuales, por ejemplo, la mortalidad es mucho menor que en los países vecinos. Entonces, además, la infraestructura sanitaria con la que contamos ha respondido a esta llamada, a la continuidad del contagio que va a seguir. Señor ministro, tengo entendido también que se han tomado más de 453,000 muestras de RT-PCR. Mientras más pruebas, más datos se puede arrojar de la realidad de los efectos del COVID en nuestro país. Así es, y esa es la razón también que explica el aumento de los casos. Son 453,823 hasta el día de ayer que se han tomado. Y obviamente esto hace que más casos vengan diagnosticados. Uno busca los casos. Estamos en una búsqueda activa, en lo que se llama una vigilancia activa de casos. En los barrios, en las comunidades, en los vecindarios, es ahí donde nosotros vamos a recuperar esos casos, a detectar oportunamente los casos. Entonces es obvio que el número de casos va a aumentar. Pero de nuevo, la importancia es, por ejemplo, saber cuál es el porcentaje de estos casos que salen positivos. Y nosotros vemos que de la última semana 38 hasta pocos días antes, estábamos entre el 20% y el 30% de positividad de los casos. Es decir, de 100 casos que hago, 20 salen positivos. Y esto se ha mantenido a través del tiempo, lo cual es una muy buena noticia para las personas. A pesar de que nosotros estamos en la búsqueda activa de los casos, el porcentaje de positividad se ha mantenido estable. Gracias por el momento de mi parte. Vamos a ir a Guayaquil, es un diálogo compartido, señor ministro. Allí está Blanca Chiquito y tiene otras inquietudes. Blanca. Gracias, Fernando. Ministro, muchas gracias también por su tiempo y por todo el trabajo desarrollado hasta el momento. Nosotros tenemos la esperanza de que no haya un rebrote en nuestro país. De hecho, todos los medios de comunicación, el gobierno nacional, empresa pública y privada apuesta para que esto no se dé y que continúe la reactivación económica. Sin embargo, es importante que nosotros ya comencemos a tener una cultura de prevención. ¿Están ustedes preparados desde diferentes aristas en caso de que se presente un nuevo rebrote? Sí, estamos definitivamente preparados y déjeme darle algunas razones para eso. La primera es que los médicos, los centros de salud, el sistema de derivaciones, la cantidad de ventiladores que nosotros tenemos, el stock de medicamentos, la cantidad de personal que se ha contratado al efecto, indican que estamos preparados, estamos mucho mejor preparados que obviamente cuando empezó la pandemia y que tuvimos el choque gravísimo que usted lo vivió y lo vivió también en Guayaquil. Hoy la situación a nivel del país ha cambiado. ¿Es posible que hayan nuevos brotes? Sí, es posible que hayan brotes de nuevo porque la pandemia no ha terminado. Estamos en la mitad de la pandemia o en medio de la pandemia, para usar un término más exacto. Y eso obviamente hace que vayan a haber nuevos brotes. Lo importante es cómo los contenemos, cómo les diagnosticamos prematuramente y cómo les derivamos a los hospitales cuando es necesario. A diferencia de Guayaquil, en el resto del país no hay pacientes que están en los corredores ni esperando fuera de los hospitales para ser atendidos. A la gente se le atiende, no hay ningún paciente que esté en este momento en espera de recibir una cama. Hay un proceso, obviamente, que tiene que seguirse y eso hace que se retarde ese proceso, pero de ninguna manera no contamos con la infraestructura y la medicación y el personal de salud más importante todavía para atender esta emergencia. Esto se puede entender, por ejemplo, en camas. También se habla de medicinas y qué tanto se ha avanzado en la obtención de una vacuna para Ecuador. Sí, son tres preguntas interesantes, Blanca, gracias por eso. Mire, a nivel nacional nosotros tenemos un porcentaje de ocupación de camas UCI, ¿no? De las camas de unidad de cuidados intensivos del 64%. Y hospitalización, a nivel nacional los datos de ayer,
es del 32%. Es decir, de las 2.042 camas, 656 están destinadas a COVID, lo que indica que ya las operaciones, las cirugías que estaban esperando aquellos pacientes que necesitaban atenderse por otras razones, ya comienzan a ser atendidos de manera eficiente en los diferentes centros del país. Pichincha todavía está más alto, y debo decir esto con franqueza. Por ejemplo, tenemos un 86% de ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Pichincha, y de hospitalización es del 71%. Es decir, ha bajado muchísimo. Acuérdense, las semanas anteriores jamás dejamos de decir la verdad, estábamos al tope, estábamos entre el 90 y el 100% de ocupación. Lo cual también indica que hay un personal que es reactivo a esto, que está preparado, que sabemos cómo actuar en este sentido. ¿Qué hacer de las vacunas? Las vacunas, todavía hay mucha incertidumbre, no tenemos una certeza de cuándo llegarán las vacunas, probablemente sea en el primer trimestre del próximo año. Sin embargo, nosotros como país estamos haciendo todo lo posible como para que, con todas las iniciativas que hay, la COVAX Initiative, hablando directamente con los proveedores, AstraZeneca, Oxford, también hemos hablado con Pfizer y con varias de las otras productores de las farmacéuticas, productores de vacunas. Así que estamos empeñados en que la vacuna llegue pronto. Tenemos un plan de distribución, un plan de priorización de las vacunas. En eso estamos trabajando, pero la demanda de vacunas es muy alta, y el tiempo que lleva en desarrollar una vacuna eficaz, tolerable y que además tenga pocos efectos indeseables es largo, toma mucho tiempo. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud Pública. Continúa Fernando Cajo. Gracias, Blanquita. Y nos queda claro a nosotros, y espero a la audiencia también, que esta pandemia está en su mitad. Sí, porque nos llegan noticias de Europa diariamente y nos preocupa, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy mismo en España, en París, de que tienen que volver a nuevos confinamientos. Ahora, ministro, para ir luego, porque tenemos corto tiempo, hay una cadena de por medio, las autoridades de salud, tanto nacionales como locales, han dado los parámetros de la bioseguridad para la ciudadanía. ¿Qué es lo fundamental para coadyuvar con las autoridades por parte del ciudadano en esta etapa de esta pandemia? ¿Qué debe hacer el ciudadano fundamentalmente, ministro, para evitar un contagio con el COVID-19? Porque se han distensionado. Vamos a centros comerciales, vemos más gente, vamos a restaurantes, y así sucesivamente la gente como que se está olvidando de que ahí está el virus. Sí, Fernando, usted trae un tema extremadamente importante, y le agradezco de nuevo por la pregunta. Mire, la pandemia, como digo, no ha terminado, y por lo tanto yo aplaudo a la ciudadanía, a la gente del Ecuador, a mis compatriotas, de que afuera, en las calles, yo diría más del 99%, si no toda la gente usa las mascarillas. Tenemos que ponernos de acuerdo en que la mascarilla tiene que cubrir completamente la nariz y la boca. Esa, por ejemplo, es una nueva fase, es una nueva instrucción. No se pase en las calles, no hace falta, hace falta que la mascarilla cubra tanto la nariz como la boca. Ese es un punto, pero estamos entrando a otra fase de contención, donde también demandamos de la corresponsabilidad de las personas. Y aquí hay 2 o 3 cosas que son extremadamente importantes. La primera es las reuniones familiares, las reuniones de los amigos tienen que hacerse con un número de personas limitadas, quizás entre 5 o 10 personas máximo. Se tiene que hacer preferiblemente fuera de las casas, en un sitio ventilado, no al interior de locales o de cuartos cerrados. Y se tiene que mantener, como digo, la distancia y usar la mascarilla en lo posible. En las celebraciones de cumpleaños, en las celebraciones de grados, en las celebraciones de cualquier otra índole, es importantísimo que esto se haga en espacios abiertos, con ventilación, abriendo siempre las puertas, las ventanas, y utilizando la mascarilla en la mayoría de los casos, si es que es posible. Esta es la nueva fase que demandamos nosotros como autoridades con una corresponsabilidad por parte de la comunidad. Señor ministro, y quisiéramos también abordar el tema del veto total al Código de la Salud. Usted había mencionado que el Código de la Salud no es integrativo y está lleno de falacias. ¿Eso fundamenta este veto total al Código de la Salud analizado por la Asamblea Nacional?
Por supuesto, mire, de los 400 y pico de 405, 406 artículos que hay, habrán 5 o 6 que realmente son rescatables. Y estamos trabajando con diferentes grupos civiles que representan varias ideologías, varios puntos de vista sobre diferentes temas, como para reactivar eso, para que para que dentro de un año la nueva asamblea tenga la oportunidad de ver y de consensuar sobre algo que la sociedad civil, la gente ha participado. Este es un punto, pero le hago dos simplemente reflexiones. ¿Cómo puede el gobierno responsablemente, cómo puede el ministro de Salud apoyar a un COS en el cual hay 172 sanciones para los médicos? Y como he dicho en otras oportunidades, eso significaría, y ahora tenemos 10, ¿no? Hoy 10 sanciones y querían subir a 172. Esto es algo que para mí irresponsable completamente. Eso significaría que las personas, los médicos, tendríamos que ir a ver pacientes con un abogado al lado y con serios problemas penales. Hay confusión entre lo que hace el Código Penal y lo que hace este Código de la Salud. Hay contradicciones en varias partes. Hay una muy mala redacción sobre varios temas. Por ejemplo, se dice que la Autoridad Sanitaria Nacional, a la cual se le nombra sin definirla más de 400 veces. Imagínense lo que es eso. Hace que, dice una frase que nosotros tenemos, que la Autoridad Sanitaria Nacional será responsable de humanizar la ancianidad. Esta frase nada más le indica el poquísimo interés, la poquísima sobriedad con la que quienes prepararon el Código Orgánico de la Salud lo hicieron. Para mí es un código que es poco responsable y que tiene una cantidad de falencias que no era permisivo por parte del señor presidente, que tiene la autoridad de vetarlo, que lo haya pasado. Señor ministro, le queremos agradecer y ojalá tengamos en otra ocasión la posibilidad de dialogar más extensamente. Estaba previsto irnos unos minutitos más, pero tenemos una cadena nacional del gobierno y es por eso que hasta aquí al menos esperamos haberlo sacado el mayor provecho a esta conversación y le comprometemos a que a futuro también nuevamente podamos volver a dialogar con usted, señor ministro. Agradecidos desde la CRE Satelital. Siempre a las órdenes, Fernando, y también a Blanquita. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, bendiciones. Muy buenos días, señor ministro. Muchas gracias por toda la información que ha generado esta mañana y que ha ratificado en los micrófonos de la CRE Satelital. Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud Pública. 7:19, de inmediato plegamos a la cadena nacional ordenada por la SECON. El siguiente es un espacio solicitado por la Secretaría Nacional de Comunicación, SECON. Radio CRE Satelital no se responsabiliza por las versiones emitidas en el mismo. Compatriotas, el día en que asumí la presidencia, hace ya 40 meses, dije que mi objetivo sería dejar un mejor país del que recibí, y en ello hemos trabajado todos los días. No ha sido nuestra voluntad retrasar el pago a proveedores o a las instituciones que reciben recursos del Estado. No, señores. Ustedes saben que recibimos del país sin fondos para atender contingencias, sin ahorros, sin un centavo para enfrentar una situación inesperada, adversa en todo sentido. Lo que teníamos era una fuerte crisis económica y fiscal, un escenario de corrupción que ahora estamos develando, y a ello se sumó el embate de esta pandemia. Pero gracias a las decisiones tomadas en materia social, económica, productiva y de transparencia, la comunidad internacional ha vuelto a confiar en Ecuador. Este, queridos ecuatorianos, es el primer día de la nueva era, la era de la reactivación. En los próximos 3 meses recibiremos 7.150 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento y de los bancos chinos. Estos recursos nos permitirán cubrir los gastos de este año, atender las necesidades de la población en salud y educación,
pero por supuesto no son suficientes para resolver todos los problemas del país, que son muchos. Logramos con nuestros acreedores de bonos una negociación justa y también pudimos reorganizar la deuda con China. Como resultado de eso y de otras decisiones de gobierno, el directorio del Fondo Monetario Internacional le dijo a Ecuador: confiamos en ustedes, así como hoy confía todo el mundo. El programa con el Fondo Monetario tiene una duración de 27 meses e incluye desembolsos por $6.500 millones. El crédito es a 10 años de plazo, con 4 de gracia, a una tasa mínima de 2.9% de interés. Sin duda alguna, excelentes condiciones. Con enorme satisfacción, debo informar al país que los 2.000 millones del primer desembolso ya están en nuestras cuentas. Y de inmediato empezaremos a aliviar la mayor crisis económica que ha tenido Ecuador en su historia. Por tanto, debo informar. Primero, estamos al día en los sueldos de los servidores del sector público. Segundo, pagaremos a los 17.000 pequeños y medianos proveedores del Estado con quienes tenemos deudas de hasta $500.000, reduciendo así los atrasos a niveles mínimos. Tercero, cumpliremos al 100% con los centros de desarrollo infantil, de desarrollo social y otros cooperantes de proyectos de inclusión social. Cuarto, nos pondremos al día con 821 juntas parroquiales y cubriremos el modelo de equidad territorial de los municipios pequeños. A los municipios medianos y grandes y a gobiernos provinciales les haremos un pago importante para reducir el atraso. Quinto, pagaremos a los más de 3.000 extrabajadores de las empresas públicas liquidadas. Sexto, retomaremos el pago en efectivo de la compensación para miles de jubilados y haremos la devolución de impuestos a 350.000 ecuatorianos, sobre todo a aquellos hermanos con discapacidad y de la tercera edad. Séptimo, también destinaremos 300 millones para los objetivos del programa Reactívate Ecuador, créditos para seguir salvando empleos. Queridos conciudadanos, esos pagos generarán un efecto cascada para que la rueda productiva del país vuelva a girar. Además, en línea con nuestra política de gobierno, el destino de estos recursos tiene un sólido componente social. Con una mejor focalización, llegaremos con apoyo monetario a más gente pobre y aumentaremos la cobertura de nuestra red de protección social. Actualmente, 1 millón de hogares reciben bonos, ustedes saben, bonos y pensiones, pero hasta diciembre serán 250.000 más y hasta el primer trimestre del 2021 otros 200.000. Ecuatorianos, estas son muy buenas noticias, pero la economía sin duda sigue siendo frágil y aún quedan cosas por hacer. Debemos ser disciplinados para mantener la confianza que nos hemos ganado a pulso. Es hora de mirar el futuro con mucha ilusión, pero también con mucha responsabilidad. No hemos superado todavía la crisis. Es tiempo de trabajo, es tiempo de esfuerzo, de solidaridad. Así saldremos adelante. Seguiremos protegiendo la salud y los medios de subsistencia y al mismo tiempo restableceremos la estabilidad macroeconómica y aseguraremos la sostenibilidad de las finanzas públicas. Para ello, estas son las metas que nos hemos propuesto. Primero, alcanzar un superávit global del sector público no financiero del 0.6% en el 2022. Segundo, alcanzar paulatinamente un nivel de deuda sobre el Producto Interno Bruto menor al 57% para el 2025. Tercero, mejorar la transparencia en las auditorías del Banco Central y fortalecer su autonomía. Cuarto, luchar incansablemente contra la corrupción, tal como lo hemos venido haciendo a través de una legislación que criminalice esos actos, que tanto daño nos hacen dentro y fuera del país. Quinto, para los siguientes gobiernos prepararemos soluciones para hacer sostenible la seguridad social, garantizar una mayor progresividad en el sistema impositivo, dar más transparencia a las cuentas públicas, entre otros temas. Queridos ecuatorianos, gracias por su paciencia en esta difícil época que pronto dejaremos atrás. Hoy estamos en el primer día de la recuperación total de Ecuador. Si pudimos juntos resistir la crisis, ahora debemos también juntos recuperarnos y salir fortalecidos. Miremos hacia adelante, con optimismo, con la convicción de que estamos sembrando el futuro, ese futuro que orgullosamente heredaremos a nuestros hijos. Muchas gracias. Sembramos futuro. Este fue un espacio solicitado por la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM. Radio CRE Satelital no se responsabiliza por las versiones emitidas en el mismo.
La sobriedad del fútbol es la virtud de un espectáculo hecho para hinchas con criterio deportivo. La magia de la comunicación es la virtud de describir con palabras sencillas la pasión del deporte. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Sobriedad y virtud, elementos fundamentales de quienes hacemos CRE Satelital, marca calificada. Espacio publicitario inicia ahora. La auténtica concesión vial en la provincia del Guayas la iniciamos desde cero, después del devastador invierno del 98, que destruyó lo poco que quedaba de la red vial de la provincia. Iniciamos la reconstrucción vial y construcción de puentes. Realizamos una alta inversión de riesgo en medio de una de las peores crisis económicas, donde el país se hundía como el Titanic. Después de 20 años, seguimos cobrando $1. En un instante ves pasar varios autos frente a ti. Cambias más de 3 veces de canal en la TV. Se suben millones de posts en redes sociales. Y en un instante también puedes pagar o cobrar dinero desde tu celular. Con Vimo, mi billetera móvil, realizas pagos y cobros al instante a otros usuarios del app usando tu cuenta de Banco del Pacífico. Descarga Vimo, servicio operado por Banred en Google Play y App Store. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Espacio publicitario finaliza ahora. CRE Satelital. La difusión y el análisis de los acontecimientos más destacados en Ecuador y el mundo. CRE Noticias, primera emisión. Les presentamos la entrevista del día. Amigos de CRE Satelital, son las 7 de la mañana con 28 minutos, 7:28 minutos a esta hora. Tenemos de invitado especial al presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, el ingeniero Francesco Tabacchi. Para esta entrevista está desde Quito, Fernando Cajo, y desde Guayaquil, quien le habla, Blanca Chiquito. Bienvenido. Buenos días, Blanquita. Buen día, Fernando. Gracias por el espacio al sector ganadero. En este tiempo de pandemia, la industria láctea aseguró la llegada justamente de este producto primordial a las familias ecuatorianas. Sin embargo, sabemos que tuvieron algunas situaciones que superar. Cuéntenos cómo fue esta situación durante la pandemia para la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos. Mire, realmente no solamente el gremio lechero, el lácteo, sino también el cárnico. Durante la pandemia, toda la cuarentena y el tiempo que duró la crisis, seguimos en crisis, pero la parte principal, en el campo, el ganadero, así como el agricultor, jamás dejó de trabajar, siempre estuvo trabajando para lograr que los alimentos llegaran a la mesa de todos los ecuatorianos y que los mercados estuvieran abastecidos. Esto se hizo de manera regular, siempre se lo hizo, quizás eventualmente había algo de precios desajustados, pero eso es competencia de intendencias y de municipios de los respectivos cantones. Sin embargo, nuestra consigna fue que no faltaran los alimentos en la mesa de los ecuatorianos y se logró. Esto tuvo un costo importante para los ganaderos y para todos los productores, porque para nosotros, si bien producíamos, no era tan fácil hacerlo, porque no podíamos recibir colaboración externa, no podíamos recibir a nuestros proveedores, no podíamos recibir a nuestros mecánicos, etcétera. Bien, ¿de qué manera entonces ustedes pudieron superar esta situación? Porque sabemos que no se detuvieron definitivamente y pudieron lograr ubicar tanto el producto cárnico como la leche en diferentes ciudades de la costa, bueno, dentro de la asociación que es su correspondencia. Mire, de la costa y de la sierra, y nos superamos como toda la vida, trabajando, esforzándonos un poco más, perdiendo, pero trabajando, y ha sido nuestra constante los últimos 14 años que hemos estado solos. El sector ganadero ha estado prácticamente abandonado
en este gobierno y en el gobierno anterior ni se diga. 7:31, 7:31 en CRE satelital. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, tengo entendido, ha estado constantemente con capacitaciones, proyectos, y ustedes han tenido reuniones justamente en este trabajo. Últimamente, ¿a qué acuerdos han llegado? ¿No han llegado a ningún acuerdo? ¿Cómo está esta relación entre el gobierno y la asociación? La relación es buena, la relación es la única relación que se puede dar. Nosotros entendemos a un Ministerio de Agricultura y Ganadería sin plata, a un gobierno sin plata. Ya no se trata de convenios ni de capacitaciones. El sector ganadero, así como el sector agropecuario, necesita crédito económico, crédito amigable, con buenas tasas de interés. Necesita que se dé genética y tecnología gratuita, inseminación a los hatos ganaderos, especialmente de los ganaderos pobres, tecnología para el sector agrícola. Se necesita que haya una correcta intermediación y un control del contrabando. La mejor parte, el mejor control del contrabando que hemos recibido en los últimos años fue ahora durante la pandemia, porque se cerraron las carreteras y no pudieron entrar los productos de otros países. Entonces, yo lamentablemente no le puedo decir que las cosas están bien, no es que estamos distanciados, pero yo no puedo aplaudir el trabajo de una subsecretaría de Ganadería o de un Ministerio de Agricultura, porque es un Ministerio de Agricultura sin plata. Entonces nosotros no podemos vivir de promesas y de convenios y de ese tipo de regalías. Nosotros necesitamos cosas concretas, como las que le he mencionado, que son las que estamos pidiendo en la próxima consulta popular ciudadana. Desde Quito se une a esta entrevista Fernando Cajo. Adelante, Fernando. Gracias, Blanquita. Saludos a esta hora de la mañana al ingeniero Francesco Tabaque, presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos. Señor Tabaque, sin lugar a dudas de que la pandemia, esta época ha complicado a todos los sectores de la producción en el país y en el resto del mundo. Ahora habrá que repensar, habrá que, por supuesto, todos los proyectos, reactualizarlos y hacerlos acordes a la realidad nacional. Acaba de haber un anuncio por parte del gobierno desde la noche de ayer. Hoy se reprisó la cadena hace pocos minutos antes de su entrevista y lo que hizo que nos retrasemos un poco en la misma. Ahora, ¿estos aspectos contribuyen desde su óptica en algo al menos también para favorecer, para sacar adelante a los ganaderos del país, no solamente del litoral Galápagos, sino también de la Sierra Ecuatoriana, que es importante, ya que las tres regiones se complementan en cuanto a la producción agrícola ganadera? Señor Tabaque, buenos días. Muy buenos días. Mire, básicamente la producción de la sierra es de leche y la producción de la costa hay doble propósito, pero el 90% o el 95% es cárnica. ¿Ok? Sin embargo, es el mismo ganado y son las mismas necesidades. Es la misma necesidad de crédito. Tiene que haber crédito. No es posible que digan, no, sí damos crédito, pero el crédito se lo están dando al ganadero o al agricultor que sí tiene los recursos, que es el único que puede afrontar. Al ganadero pobre, el pequeño, no está recibiendo esos créditos. Es importante que el gobierno invierta en tecnología gratuita y en genética gratuita. Para eso está el gobierno, para repartir genética alrededor de todo el país, para mejorar los actos ganaderos. Y es importante que se sancione al mal intermediador, que es el que por lo general gana. Los intermediarios son los que ganan, no todos, pero hay muchos que son inescrupulosos. Eso es lo que estamos pidiendo en la próxima consulta y ojalá que tengamos la aceptación. Esa es la forma de salir adelante. Sin lugar a dudas, tarde o temprano habrá una salida, señor Tabaque, que es lo que esperamos todos los ecuatorianos, porque
Si no volvemos los ojos al agro, ¿qué sería de nosotros los ecuatorianos? Fíjese que en la época de pandemia, cuando se vivió el confinamiento más fuerte en toda la región del país, en todas las regiones, si no hubiera sido por la alimentación, otra situación hubiéramos atravesado los ecuatorianos. Hay que, por supuesto, esperar de que se canalicen todas sus aspiraciones. Y respecto a eso, ¿qué expectativas hay ahora que estamos ya a menos de un año de que se convoquen elecciones en el país? ¿Qué expectativas tiene el sector ganadero de un nuevo gobierno que pueda venir al Ecuador? Porque por lo regular las propuestas de los candidatos no apuntan de lleno a la agricultura y ese ha sido, yo creo, un faltante en cuanto a ciertos ofrecimientos o concretar beneficios al sector más importante que nos brinda alimentación a todos los ecuatorianos y que también la posibilidad de sacar a otros países. Mire, para cerrar la pregunta anterior, quiero decirle que pudiéndole dar estos tres factores al sector agropecuario en general, se va a lograr más empleo, se va a lograr que la gente vuelva al campo, que la edad promedio en el campo, que hoy está de 40 años, la edad promedio laboral está en 40 años, baje, que los jóvenes vuelvan a tenerle fe al campo. Ahí hay trabajo, ahí hay empleo. Y con respecto a la pregunta de ahora, a la expectativa que yo tengo por los presidentes, la verdad es que estamos esperando escuchar algo sensato, algo que demuestre que tienen algún tipo de conocimiento en el sector rural, en el sector campesino, en el sector agropecuario. Espero que así sea, porque si no, vamos a pasar otros 4 o 5 años o 13 años como ya llevamos esperando. Y el sector ganadero es un sector importante, ojo, da empleo a 1 millón de personas, directa o indirectamente. En otros países los ganaderos sientan a los presidentes a escucharlos. En otros países se incentiva millonariamente el consumo de carne, el consumo de leche y la producción de las mismas. Señor Tabaqui, y para finalizar mis inquietudes desde la capital, ¿cómo marcha el porte de armas en el sector ganadero una vez de que se reactivó en el mes de agosto, si no me equivoco, el porte de las mismas para principalmente combatir en algo el delito del abigeato en el litoral ecuatoriano? Marcha bien, se ha regularizado, se está permitiendo la renovación de los permisos ya existentes y los permisos que llaman por primera vez. Esto de aquí se lo está haciendo a nivel litoral con buen resultado. No es el porte y la tenencia de armas, no es la solución para los problemas del abigeato, pero ayuda de cierta manera. Y no solamente para lo que es el abigeato, que uno de estos días ya este paso que vamos ya no va a haber abigeato porque se van a haber robado todo el ganado, sino para que las familias que viven tierras adentro y que viven en zonas complicadas, lejos de la seguridad, tengan una respuesta, tengan una forma de defenderse, una forma de disuadir a la delincuencia. Son las 7:39 en CRE Satelital. Con nosotros está el ingeniero Francesco Tabaqui, presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos. Vamos al plato fuerte de la entrevista también, y es la Feria Ganadera. Contra todo pronóstico y con altos índices de bioseguridad, estamos ya casi a las puertas de la Feria Ganadera. Señor Tabaqui, adelante. Gracias por esa pregunta. No todo es queja. Comenzamos nuestra feria este jueves 8 de octubre hasta el domingo 11 de octubre. En efecto, con todas las medidas de bioseguridad y al aire libre, que es lo más importante de todo. Hemos reducido nuestro aforo al 25%, pero seguimos con nuestros rodeos montubios, con la presentación de ganado, show artístico, caballos, parque de diversiones para los niños, todo en absoluta seguridad, al aire libre. La entrada cuesta $5 para los adultos y los niños entran gratis. Es el momento de poder disipar toda esta crisis que hemos vivido, este encierro, y es el momento en el que el campo llega a la ciudad.
todos lo podemos ver. La feria es en nuestro recinto ferial de Durán, kilómetro 4 de la vía Durán-Boliche, desde el día jueves 8 de octubre al domingo 11 de octubre. Hay que resaltar también que hay importante presencia de los emprendedores. Ese es un tema especial porque además de ir a esta fiesta ganadera, también se está reactivando y se está apoyando a la reactivación del sector económico en todas las aristas. Sí, muchas gracias por puntualizarlo. Esta feria, más allá de ser una feria ganadera, agropecuaria, es una feria de los emprendedores, igual que el año pasado. Ellos necesitan el empuje de todos. Tienen realmente muy buenas ideas, muy buenos productos, y es aquí donde ellos exponen al público toda la cantidad, variedad y calidad de productos que tienen. También es importante resaltar que la feria ganadera pues ha concitado a diferentes sectores de todo el país, es decir, no será solamente de la costa como todos los años, habrá diferentes expositores de ganado de diferentes razas. Sí, por supuesto, es la feria de ganado más numerosa del país, viene ganado de todas las provincias, de todos los sectores, y vale la pena ver. Y no solamente hay ganado, hay búfalos, hay caballos, hay todo tipo de animales de corral. Vale la pena venir. Hay un espectáculo de caballos, va a estar como todos los años muy bonita, con buena comida, muy seguro y muy alegre. De esta manera finalizamos la entrevista y le agradecemos al ingeniero Francesco Tabacchi, presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Bendiciones. 7:43 en CRE Satelital. Hacemos una pausa y regresamos con más información. Somos CRE Satelital. Seguimos haciendo noticias, respetando nuestra historia y tradición. Informamos con responsabilidad. Somos las voces con credibilidad. Las voces solidarias de un Ecuador que avanza y no se deja ante la adversidad. Somos CRE Satelital. Excelencia en radio. Espacio publicitario inicia ahora. Esto aún no termina. Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Desde que empecé, mi casa se va llenando de par en par. Con cada punto que gano la lleno más. Y solo necesitaba ponerme a ahorrar. Ahorrando, mi Banco de Loja me va premiando. Suma puntos en tu Banco de Loja y canjealos por fabulosos premios. Desde que empecé ahorrando un poquito más, voy sumando y sin parar. Con mi Banco de Loja yo ahorro más. Yo gano más. Banco de Loja, siempre seguro y nuestro. Revisa términos y condiciones en www.bancodeloja.fin.es. Espacio publicitario finaliza ahora. Soy BJ León y te invito a escuchar de lunes a viernes Entretiempo de 1 a 3 de la tarde. Y escúchame también en todas las transmisiones deportivas. Un abrazo. Profesionalismo, credibilidad. CRE Noticias, primera emisión. Siete de la mañana con 45 minutos. Gracias por estar en sintonía de la CRE Satelital. Inmediatamente vamos a compartir con ustedes más información internacional y tenemos novedades que nos llegan, por supuesto, a nuestra mesa de trabajo. Una de ellas, sin lugar a dudas, es las restricciones que se están dando desde este fin de semana en Madrid y otras regiones de Europa. Los madrileños pasan un nuevo fin de semana con nuevas restricciones
y esto sin lugar a dudas se debe a un recrudecimiento del COVID en ese sector de Europa. Escuchemos entonces qué es lo que nos dice Euronews respecto a este confinamiento en Madrid. Casi 5 millones de madrileños han comenzado a sufrir las restricciones desde el viernes. Por la noche está prohibido salir y entrar de 9 municipios y la capital al menos durante los próximos 14 días, salvo por motivos justificados, como ir al trabajo, a un centro escolar o la asistencia a mayores, menores o dependientes. Las reuniones están limitadas a 6 personas. El lunes, primer día laborable, se medirá la eficacia real de las nuevas restricciones. Y afectarme sí, porque yo trabajo fuera de Madrid, en otro municipio. Y bueno, pues es verdad que tengo que pedir permisos especiales y ahora no me puedo mover con la libertad que querría. Una de mis hijas vive en Alcobendas, entonces no puedo ir a Madrid a visitar a la otra. Por el momento no se pueden imponer multas hasta lograr el visto bueno de los jueces madrileños. En la comunidad, por su parte, ha recurrido las medidas acordadas entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. 7 de la mañana con 47 minutos. No solamente el COVID afecta a los países en Europa, también en Italia se produjeron numerosos daños al producirse una borrasca en Alex. Escuchemos. El temporal deja al menos 6 muertos y un desaparecido en el noroeste de Italia. La borrasca Alex ha azotado sobre todo las regiones de Piamonte, Valle de Aosta y Liguria, dejando numerosos daños y varios puentes colapsados. El nivel del río Po ha aumentado en 6 metros y los lagos de Maggiore y Como también están bajo presión. He tenido que rehacer mi tienda 4 veces. Lo que ve es lo que queda de la última vez. Compré este mostrador hace solo 2 años, pagué 7.000 euros por él y ahora lo tengo que tirar. Lo he perdido todo, decía esta mujer afectada por la crecida del río. En Francia, las inundaciones por las fuertes lluvias en el departamento de Alpes Marítimos continúan este domingo. Los bomberos han realizado más de 400 intervenciones, mientras que 18 personas siguen desaparecidas desde el viernes por la noche. Fue agobiante, pensé de veras que iba a morir. Me dije, se acabó. Si el hotel no aguanta, estamos perdidos, pero aguantó, decía esta damnificada. Me fui con esto, un pijama, y es lo único que me queda. Lo que llevo puesto no es mío. Me he quedado sin coche y sin nada, como la mitad del pueblo, decía esta residente de Saint-Martin de Vesubí. Los pueblos del Valle de la Vesubí y de la Roya, a unos 40 kilómetros al interior de Niza, han sufrido numerosos daños, con casas destruidas y otras en riesgo de derrumbamiento. Además, hay puentes y carreteras cortadas, con pueblos que han quedado completamente aislados. Siete de la mañana con 49 minutos. 7:49, atención, lo dijimos en titulares, ahora ampliamos la información. Un tribunal de apelaciones de Londres anuló este lunes una decisión judicial previa que en julio reconoció al líder opositor venezolano Juan Guaidó como el único capacitado para determinar el destino de 30 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. Considerando ambigua la declaración del entonces ministro británico de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, que en febrero del 2019 reconoció a Guaidó como presidente interino de Venezuela, la Corte de Apelación estimó que el Ejecutivo de Londres podría seguir reconociendo de facto a la administración de Nicolás Maduro. 7:50, y a esta hora veamos qué noticias se generan desde el otro lado del continente. Vamos a Japón y este reporte de Radio Japón Internacional. Estos son los titulares del lunes 5 de octubre. El presidente de Estados Unidos sale brevemente del hospital donde se somete a tratamiento de COVID-19. Aumenta la cifra de muertes civiles por el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia. Madre de japonesa secuestrada por Corea del Norte celebra el cumpleaños de su hija. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente estadounidense Donald Trump salió brevemente del Centro Militar Nacional Walter Reed, donde se está sometiendo a tratamiento contra la COVID-19.
Desde su caravana motorizada ondeó la mano para saludar a sus partidarios a lo largo de la calle frente al hospital, al que posteriormente regresó. El mandatario había publicado un video en las redes sociales para agradecer a sus adeptos y decirles que los iba a visitar por sorpresa. 7 de la mañana con 51 minutos. Blanquita, estamos cerrando ya el espacio informativo de este lunes. Y lo hacemos también con una nota entre el deporte y la medicina. René Higuita dice que sintió simplemente un quemón en el pecho. El ex arquero colombiano desmintió haber sufrido un infarto. En las últimas horas se dio a conocer un rumor en redes sociales que decía que el ex arquero colombiano René Higuita había sufrido un infarto. Minutos después, el propio hijo del ex deportista desmintió esa información en redes sociales. Poco después fue el mismo René Higuita quien habló con Teleantioquia al respecto y señaló que fue al médico como prevención y para descartar cualquier cosa grave que le pudiera ocurrir. Qué bueno que no haya sido verdad lo que ha salido en redes sociales respecto a este arquero colombiano muy conocido también en nuestro medio. 7:52, Blanquita. Y muy querido también, Fernando. Bueno, y le comento, Facebook ya está registrando gastos de anuncios de los presidenciales para las elecciones del 2021, así que aquí ustedes ya pueden tener una radiografía de cómo se están moviendo estas piezas electorales, ¿no? Y a un año de las protestas de octubre, 669 casos siguen en etapa de investigación previa. En esto se está trabajando. También recuerden que renuncias de legisladores por casos de corrupción y elecciones están dejando vacíos en comisiones de la Asamblea Nacional. Estaremos observando cómo van a ser estas comisiones, cómo se van a reestructurar. En todo caso, llegamos ya al final de el noticiero de CRE Satelital, primera emisión. Queremos invitarles para que usted continúe con el resto de programación de CRE Satelital. Yo estaré de regreso al mediodía en el noticiero El Informador de 12 a 13 horas. Y pues bueno, queremos decirles a ustedes que tengan un excelente día, una excelente semana, que todo les vaya muy bien. ¿Qué canción nos tienes para el día, Fernando? Así es, Blanquita. Héctor Lavoe nos va a acompañar en estos minutos antes de ir ya con los deportes y toda la información en CRE Satelital. El día de mi suerte. Hoy va a ser el día de su suerte, Fernando. El día de mi suerte y el de todos ustedes. Vamos a escribirlo con letra de oro. Así es, Blanquita. Buen día. Felicidades a todos. Muy buenos días.